Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y en esta ocasión nos acompaña Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, para conversar sobre la reprogramación que ha anunciado el gobierno para los créditos de Reactiva Perú y FAEMIPE. Bienvenido. Muy buenas tardes, Guadalupe. Un gusto estar contigo. Bien, para comenzar hay que precisar que estas facilidades se están dando porque está establecido que las empresas comiencen a pagar estos préstamos de Reactiva en mayo, pero muchas no podrían cancelar sus deudas debido a la actual crisis. Hablando directamente de las MIPES, ¿cómo se aplicaría esta medida? ¿Han conversado con el MEF acerca de esto? Sí, claro, eso, a ver, vamos a poner en contexto. Nosotros teníamos claro que estos vencimientos se venían para mayo, hay una parte, y a partir de junio también vienen ya con mayores vencimientos. Sobre el particular, sí hemos estado reunidos con el Ministerio de Economía antes ¿cómo se llama?, pueda ser visto en el Consejo de Ministros, donde hemos dado nuestras recomendaciones o han pedido nuestra opinión. En todo caso, creo que estas reprogramaciones obedecen a un caso real, dado que, si bien es cierto, algunos sectores han tenido la posibilidad el año pasado, cuando se levantó el confinamiento, de generar nuevos flujos porque tenían en los negocios abiertos. Hay también negocios que han estado en una capacidad instalada de menor a la que normalmente o habitualmente estaban. Por lo tanto, no han estado generando los flujos adicionales. Además, con esto que ha habido febrero, también un poco se les ha complicado los flujos. Entonces, creo que es importante esta medida que ha tomado el gobierno para darle un espacio adicional a los pequeños negocios, a los pequeños emprendimientos, micro, pequeña, igual a la mediana o a la grande, para que puedan generar un espacio adicional y puedan comenzar a generar nuevamente flujos que les permitan atender sus obligaciones. ¿Cuáles Tenemos que son los entender. nuevos plazos que se están estableciendo? Los plazos es hasta 12 meses, o sea, hoy, si ya venció el periodo de gracia, que vencen ahora en mayo, junio algunos, la mayor parte, entonces tiene un plazo de 12 meses adicionales como máximo de periodo de gracia, pero ahí tendrá que ver cada uno individualmente cuál es el que más le conviene, porque tampoco hay que estar extensiva la deuda o permanentemente. ¿Por qué? Porque también necesitan después generar otros tipos de préstamos adicionales. Y al amortizador son 12 meses como máximo de plazo de gracia, a partir del vencimiento de la gracia que termina ahora en mayo o en junio, y adicionalmente se da un plazo hasta 36 meses, se corre el cronograma de amortizaciones, ¿no? También para que puedan tener la capacidad de amortizar con mayor tranquilidad sus flujos. Esto tendrá que hacerlo en coordinación con las instituciones, y eso es hasta julio, que tiene las fechas que son para que puedan generar ese espacio con las instituciones de microfinanzas para que puedan hacer las reprogramaciones como corresponden. Lo que faltaría es que salga el reglamento operativo, y el reglamento operativo lo revisa, no es aprobado en el Consejo de Ministros, el MEF lo manda también a la Contraloría y creo que también al Banco Central de Reserva. De tal manera que con esas aprobaciones ya se ponen en ejecución con el reglamento operativo, que ahí van a venir los detalles más claros, más adicionales a los que podríamos hoy día mencionar. Y sobre esa base tenemos que trabajar. También se mencionó que esto necesitamos porque la operativa, para poder generar estas reprogramaciones, hay que cambiar los sistemas en las instituciones, ¿no? Entonces eso genera también un tiempo adecuado para adecuarlos, ¿no? ¿Y más o menos cuánto tiempo puede demorar este proceso para que recién se ponga en aplicación esta reprogramación? El reglamento va a ser, supongo, bastante rápido, ¿no? No creo que sea menos de una semana, es más o menos una vez que ya está esto, que hayan hecho los ajustes que correspondan, lo mandan a la Contraloría y la Contraloría tendrá que correr con eso, ¿no? Entonces, a mediados de este mes ya podrían comenzar Sí, con las claro. reprogramaciones. Así es, ya está. Me mencionaba lo de periodos de gracia. Hay que precisar un poco de qué se tratan esos periodos de gracia, porque no significa que durante todo ese año no vayan a pagar nada. No, esos periodos de gracia tienen una particularidad, que van a tener que pagar intereses, porque el periodo de gracia anterior no se pagaba nada, pero estas sí van a tener que pagar intereses. Entonces, lo que no va a pagar, amortizar, es el capital. Entonces, es un detalle que hay que mencionar y que tú bien lo has referido. Entonces, hay que pagar los intereses, y solamente ya el capital se tendrá que amortizar a partir de que venza el periodo de gracia. ¿Y son los mismos intereses que han tenido para el crédito o se van a establecer nuevas condiciones?
No, para lo que son las mismas tasas de interés que sí se hicieron, que son las de 2, dependiendo del tema de la subasta que hubo en ese momento, ese día, la tasa pues está entre 2, 3%, esa es más o menos la variación que hubo, y son esas tasas que en la cual se pactó el préstamo con cada uno de ellos, es la que se va a respetar durante este periodo, ¿no? En algunos casos, creo para los créditos de mediana empresa sí habrá una comisión que se cobra, algo particular, no lo tengo el detalle, pero es eso, pero en el caso hasta 90.000 soles de los microemprendedores o microempresarios, ahí no hay nada, solamente la tasa de interés la que se va a cobrar durante el periodo de gracia. ¿Y qué condiciones deben cumplir esas empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, que van a verificar las microfinancieras para aplicar esta reprogramación? Bueno, lo que tenemos que mirar es que durante la pandemia, el confinamiento del año pasado, muchos negocios estuvieron cerrados, otros estuvieron de alguna manera sí abiertos, sobre todo lo que es bodegas, panaderías, supermercados, excepto lo que era básicamente alimenticio y también farmacéutico. Entonces ellos sí han venido generando sus flujos como corresponden, pero hay otros negocios que se cerraron como las peluquerías, ¿no? Pues las ferreterías, no sé, metal mecánica, entonces de una manera u otra, estos pequeños negocios, al abrirse, generaron nuevamente nuevos flujos de ingresos. Al haberse cerrado ya han dejado de tener eso, pero hasta los 90.000 soles, lo que tenemos que mirar es cada institución, con cada cliente, es cómo le está yendo en el negocio, porque si es un negocio que ya cerró, ya difícilmente se va a poder hacer una prórroga, ¿no? Entonces, si es un negocio cerrado, bueno, no hay más que hablar de eso. Sin embargo, lo que hay que mirar con cada uno de los clientes es de acuerdo a su flujo, cómo está mirando que va a seguir proyectando en su crecimiento en la medida que siga abierto su negocio. Entonces, con ellos vamos a tener que mirar ese tema, pero no se le va a pedir requisitos como lo que sí se les va a pedir a aquellos que tienen préstamos de 90.000 a 750.000 soles, ¿no? Que es un tema sobre las ventas, 10% sobre las ventas del último cuatrimestre del 2020 referido al 2019, se ha disminuido 10%, entonces sí, pero sí han tenido flujos bastante interesantes, mayores, respecto a las expectativas que se tenían, pueden amortizar sus deudas, ¿no? Entonces no hay necesidad de reprogramárselas, ¿no? Y eso, como esa caída del 10%, del 20% de las ventas, ¿cómo lo van a corroborar? Con la Boletas, SUNAT, con documentos. la SUNAT, porque todos tienen RUC, ¿no? Entonces a través de la SUNAT se puede verificar y validar toda esa información, ¿no? ¿Tienen cálculos ya de cuántos pequeños negocios se van a ver beneficiados con esta medida, teniendo en cuenta que las microfinancieras son directamente más para estos pequeños, medianos negocios? Bueno, ahí están, tenemos la totalidad, hay 435.000 microempresas y pequeñas empresas que fueron las que obtuvieron en el reactivo. Entonces, todo ese espectro está ahí y que cada institución tendrá que mirar y revisar con cada uno de ellos y a generar la información con cada uno de ellos para hacer las prórrogas ¿cómo se llama? Y los periodos de gracia que se ajusten a su necesidad, ¿no? Entonces eso simplemente ya es un tema que tenemos que trabajar cada una de las instituciones, pero ya con habiendo salido el decreto de urgencia, creo que todos tenemos que ponernos ya a trabajar, a tener nuestros listados que ya tenemos de nuestros clientes y sobre esa base también debemos tener alguna idea de cómo le ha ido avanzando en su negocio, ¿no? ¿Tienen cifras o alguna data sobre de qué rubros son la mayoría de microempresas que han solicitado estos préstamos con la garantía del Estado? Bueno, de las diferentes, hay diferentes categorías, restaurantes, hay metalmecánica, hay bodegas, farmacias, todo lo que es servicio. Entonces, lógicamente que hay unos como el turismo que ha sido más complicados, los restaurantes aún así más complicados. Entonces, a ellos no se les tiene que mirarse que ellos sí están complicados, porque en el caso de los restaurantes, pues se les han cerrado y la capacidad de ¿cómo se llama?, de flujo de comensales no ha sido suficiente como para generar flujos. Entonces, cada uno en su dimensión, pero una bodega, por ejemplo, sí ha tenido flujos, una pequeña bodega, una intermedia sí ha tenido flujos porque la gente ha estado comprando los víveres o las cosas del día a día. Entonces sí ha generado los espacios suficientes para generar flujos. No en las cantidades de consumos tradicionales, pero sí ha generado ingresos, ¿no? Y yéndonos para otro punto, la semana pasada el ministro de Economía dijo que se calculaba que el Estado tendría que asumir 8.100 millones de soles de los créditos que las empresas no podrían pagar por la actual situación. Ahora, por este motivo ya se ha anunciado la reprogramación, pero aún con esta medida hay riesgo de que algún grupo de empresas se queden sin pagar parte de los préstamos. Yo creo que es un cálculo aproximado de más o menos los impactos que podrían existir, ¿no? Entonces es una cifra que el ministro ha dado
que es una posibilidad, pero también en el camino puede ser que haya un poquito más o que haya menos, ¿no? Va a depender un poco de la reactivación de la economía y creo que todos tenemos que ayudar y apoyar para que la reactivación de la economía y el consumo arrastre la dinámica, ¿no? Entonces, eso es básicamente, si hoy día se mejora la capacidad de empleo y la capacidad de consumo, entonces lógicamente que los negocios van a reactivarse de alguna manera a pesar que las personas con este tema del confinamiento podemos haber cambiado nuestras formas y nuestras costumbres, porque la gente ha estado más en su hogar con el teletrabajo, por lo tanto ha comprado más cosas de cocina o de comida, o temas para los escritorios, porque han tenido que adecuar sus casas a oficinas. Entonces, los consumos han cambiado respecto a lo que anteriormente se hacía, porque ha cambiado la vida de todos, este confinamiento, ¿no? Entonces, esos negocios sí han tenido mayores flujos. Lo que hay que mirar es cómo los otros podrían comenzar a mejorar esa capacidad en la medida que volvamos un poco a la normalidad, ¿no? Pero especialmente en los negocios tipo restaurantes o de entretenimiento que ya hasta el momento no pueden abrir debido a la pandemia. Así Ya, me es. había mencionado que en algunos casos habían empresas que habrían quebrado y habrían recibido eso. En estos casos que la empresa recibió el préstamo de Reactiva o de FAEMIPE, pero dejó de funcionar, ¿se ha establecido algún mecanismo o cuál es el procedimiento que se realiza en estos casos? Bueno, el Estado ha puesto la garantía del Estado, por eso que se cobraron esas tasas de interés, porque si no hubiera habido garantía del Estado, nadie hubiera prestado esas tasas de interés. Lo que se hace es que si ya se validó que el cliente realmente pasó a una situación ya de deterioro y sobre esa base cerró su negocio, entonces las evidencias van a estar más que claras y sobre esa base nosotros hacemos un poco y trasladamos información a COFIDE para que COFIDE, a través de COFIDE podamos generar la devolución del 98, 95, 90% dependiendo del monto del crédito, como garantía del Estado, ¿no? Ese es el procedimiento. Pero Por hay el que validar momento y no han calificar. calculado cuántas empresas que han recibido este préstamo habrían quebrado. Es difícil saberlo porque como la misma pandemia nosotros no podemos ir a todos los negocios, ¿no? Por las distancias y la gente no ha podido salir. Entonces, pero sí es cierto que a través de los indicadores y los pagos podemos darnos cuenta de aquellos que tenían un reactiva, pero que tenían un crédito paralelo con las instituciones, sí han comenzado a complicar sus comportamientos de pago, entonces sí te puede dar una referencia sobre el particular, que cómo están yendo, cómo están caminando, si les cuesta pagar la cuota mensual, no del reactiva, sino del préstamo que tienen adicionalmente. Entonces esto te da una idea y por eso que también de alguna manera u otra la mora ha subido, ¿no? Porque ya se acabaron las reprogramaciones, se comienzan a acabar también los periodos de gracia de reactiva, de FAE, entonces estos meses van a ser un poco el termómetro de cómo va a ir los indicadores de la morosidad en las instituciones financieras, ¿no? Claro, entonces vamos a ir viendo cómo avanza esta situación. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la edición de hoy. En caso busquen más información de temas económicos, pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias.